Buenas noches, una semana más, aquí estamos dispuestos a comenzar con una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa. Y sí, la pasada semana les hablábamos de Ravel, del compositor, y les contábamos todo lo relativo a su vida. Esta semana toca hablar de su obra. Comenzamos, como siempre, con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿dispuesto a ilustrarnos sobre la obra de Ravel? Sí. Vamos a empezar, si te parece. Comencemos por una ópera infantil que escribió Ravel, El niño y los sortilegios. El niño y los sortilegios es una ópera claramente ficticia, iniciada para iniciar a los niños y a la música, hecha por Ravel. Trata sobre un niño normal y corriente, ambientado en 1925, en esa época. Este niño pues no le gusta hacer los deberes, como puede haber muchos casos en el mundo. Llega a casa, su madre lo obliga a estar encerrado en su habitación para hacerlos, mientras que el niño no quiere hacerlos porque está enfadado con las cosas, con los libros y con todo. Entonces empieza a como destrozarlos, a pegarles, a insultarles, mientras que la obra, al ser ficticia, pues estos crean un tipo de poder mágico que se rebelan contra el niño, haciéndole lo mismo que él le había hecho. Este se enfada, pero con el paso del tiempo pues va pillando el truco y sabe que no tiene que hacerle daño a estas cosas y que tiene que apreciarlas por su valor, ya que decían, cuando destruía un libro, pues destruía la imaginación del personaje, del autor y toda la historia, y también pues la importancia de la obra no mayormente es la historia, sino la música del autor Ravel. Moses, háblanos de Daphnis y Chloe. Es una historia de la mitología griega, tampoco muy destacada como otros nombres, tampoco pueden sonar mucho al telespectador. Daphne y Chloe son dos hermanos, hijos de un dios de la mitología griega, los cuales son hermanos. Ellos están en el campo, viven solos y como no tienen mucho que hacer, pues normalmente se enamoran. Después, con el paso del tiempo, pues durante la ópera surgen varias aventuras entre ellos dos, vienen los piratas, los raptan, el rey, el sultán, y hacen algunas peleas para quitarle a la hija, a Daphne, que dice que es muy guapa. Esto es una ópera, es un ballet que es bastante duradero y destacado por la música que tiene Ravel. ¿Qué fue Juana de Arco? Juana de Arco es una historia muy importante por los franceses, una mujer que cambió bastante para la historia de Francia, ya que en una guerra bastante importante entre los franceses y los ingleses, la guerra de los 100 días, se llama así, Juana de Arco, una mujer normal, campesina, nombra que se le ha venido Santa Catalina, San Miguel y muchos santos más importantes, y va al rey y le pide que su misión, que le han dicho los santos al hablar tras ella, es reconquistar los territorios que consiguieron los ingleses y le quitaron a los franceses. Una gran parte del norte de Francia pertenecía en esos años al Reino Unido, por la Guerra de los 100 años. Entonces esta mujer dijo que ese territorio no tendría que ser de los ingleses y tendría que reconquistarlo, que así le dijeron los santos. Fue el rey a pedirle un ejército que ella lo liderara. Claro, el rey se vería algo sorprendido. A una mujer le viene un santo y le dice que reconquistase territorios, pues él tendría que verse algo sorprendido. Pero decide tomar la decisión de darle un ejército, exactamente 5.000 hombres, y luego al final Juana de Arco consigue recuperar una gran parte del territorio del norte de Francia de los ingleses, que se la devuelve a los franceses. Luego, en una batalla, en la última, en la que ya abandona Francia, es raptada por los ingleses y juzgada por la Inquisición. La Inquisición, para alguien si no lo sabe, es un tipo de iglesia que se encarga de matar a los hombres que van en contra de la iglesia, como herejes, como brujas, mayormente considerada algo muy malo de la época, ya que hacía muchas falsedades. Juana de Arco murió por la Inquisición, ya que los de la Inquisición le obligaban
a Juana de Arco a confesar de que todo lo que decía no eran santos sino demonios. Juana de Arco, pues ella seguía diciendo la verdad, se veía obligada a muchas torturas por la Inquisición de la Iglesia Católica para ser... Para ser exactos. Sí, para ser exactos, la Iglesia Católica, la misma de la que era Juana de Arco, se encargó de torturarla y decirle que los santos que le venían eran demonios, ya que los ingleses odiaban a Juana de Arco por haberle quitado tanto territorio en la parte del norte de Francia. Ella al final pues acabó muriendo por la tortura en una hoguera en una plaza central del Reino Unido, y así murió uno de los personajes más importantes de Francia, incluso nombrada patrón de Francia. Ajá. Y fue un proyecto de ópera de Ravel que no llegó a terminar, ¿verdad? Pero que le obsesionó toda la vida. Sí, ya que Ravel fue un patriota muy importante de Francia, pues a la vez haya una ópera, uno de los personajes más importantes franceses. Muy bien, Moses, muchísimas gracias por esta introducción tan interesante a las obras más importantes de Ravel. Igualmente. Seguimos y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir. Gracias a ti, como siempre. Ya estamos con este decorado preparado sobre Ravel hoy para hablar de su obra. Cuéntanos un poquito qué podemos ver aquí. Sí, tenemos dos libros sobre Ravel, dos óperas, sus únicas dos óperas, La hora española y El niño y los sortilegios. Aquí otro libro más de Ravel y discos de Ravel en general, que es lo que preside el escenario de hoy, como no podría ser de otra manera. Muy bien. ¿Películas? Sí, hemos traído varias películas. La primera película es esta muy popular de 10 con Bo Derek, y el motivo de traerla es que aparece el bolero de Ravel y aparece además la versión del bolero de Ravel como ejemplo de cómo hacer el amor con el bolero de Ravel, en definitiva. Esta película también se titula Bolero, también con Bo Derek, y mucho mejor que las dos anteriores y también con la escena del bolero de Ravel es Los unos y los otros. Se inicia con una interpretación del bolero de Ravel en un concurso de danza en donde se va a elegir la protagonista que va a interpretar el bolero. Y termina la película con una interpretación del bolero de Ravel, también en ballet, porque el bolero es un ballet. Y en definitiva todo el bolero está presidiendo esta película, que es de amplia recomendación. Otra película es Un corazón en invierno. Aquí tenemos la película y aquí tenemos el disco con la banda sonora. Esta película es una de mis favoritas, excelente, maravilloso cine francés, y todo está con música de Ravel. Es la única música que hay en la película, varias obras de música de cámara de Ravel, relacionadas también con el propio argumento, no solo es que formen parte de la banda sonora, sino que se interpretan dentro de la escenografía de la película, en definitiva. Bien, pasamos a otra. Vamos a dejar aquí la banda sonora si se quiere quedar quieta, y si no, pues la tumbamos un poco. Y vamos a pasar a otra película que es una versión filmada de las dos óperas de Ravel, La hora española y El niño y los sortilegios, que además ganó el premio al mejor DVD de ópera de la prestigiosa revista Gramophone, que son los premios de música más importantes. Hace 3 años fue el DVD ganador. Y luego tenemos Juana de Arco, de Luc Besson, porque aunque realmente Ravel no llegó a terminar su ópera sobre Juana de Arco, fue un tema que le interesó muchísimo durante toda su vida, y si no lo terminó fue por el accidente de taxi que le estropeó sus facultades mentales, porque sufrió un golpe muy grande en la cabeza, y eso hizo que no pudiera continuar con su proyecto de ópera Juana de Arco. Y hemos traído un disco, solamente un disco, que es Ravel, dirige Ravel, es decir, el propio Ravel, dirigiendo varias de sus obras, en un disco mágico además, porque tiene también Prokofiev, dirige Prokofiev, y aquí tenemos al propio Ravel dirigiendo su maravilloso bolero. Esta es la historia
en películas que hemos traído hoy. Me intriga muchísimo la historia del bolero, ya dimos alguna pincelada la pasada semana, pero prometimos a los telespectadores que hoy hablaríamos ampliamente sobre la historia de ese bolero de Ravel, mundialmente conocido y quizá una de las obras que más le suena a todo el mundo, ¿no? Sí, el bolero de Ravel es un ballet y lo encarga Ida Rubinstein, que es una bailarina judía rusa. Esta bailarina le pide a Ravel un bolero no un bolero exactamente, pero sí un ballet sobre un tema español. Ravel piensa en primer lugar en Iberia de Albéniz, una orquestación de Iberia de Albéniz. Finalmente los derechos de autor los tenía otra persona que iba a hacer la orquestación y se decide por un tema sencillo, aparentemente de origen español también, que se repite y se repite constantemente. Ese ballet se estrena por Ida Rubinstein, como estaba previsto, y tiene un éxito extraordinario desde el primer día, porque es una de las obras más interpretadas de la música clásica, que ha generado una cantidad enorme en derechos de autor durante todos los años en los que se ha ido interpretando. Acaban de terminar esos derechos de autor precisamente hace solo 2 años. Ajá, bueno. Cuéntanos, háblanos un poquito de la historia de los conciertos para piano. Los conciertos para piano son obras que Ravel consideraba superiores al bolero. A Ravel es curioso, pero no le gustaba mucho su bolero. Le agradó el éxito que tuvo, pero decía que cómo es posible que una obra que tuviera tan poca música pudiera ser tan maravillosa y tan conocida. Y él escribe los conciertos para piano, uno de ellos con una finalidad muy clara, que es no interpretar tanto el bolero, y como no le gustaba mucho dirigir, le gustaba más tocar al piano, pues lo escribe para sí mismo. Y el otro concierto para piano es muy curiosa la historia que tiene, porque es un concierto para piano solo para la mano izquierda. El motivo de que ese concierto sea solo para la mano izquierda es porque un amigo de Ravel, que había luchado en la Primera Guerra Mundial, había perdido un brazo y quedándose sin brazo, pues lógicamente solamente podía tocar con una mano. Era pianista, era un pianista conocido, y Ravel, como detalle hacia él, pues le hace un concierto para la mano izquierda, lo cual le vino muy bien emocionalmente para sentirse mejor y no sentirse que no podía tocar, y también porque fue una obra que se hizo muy popular y la dirigió Ravel con el pianista tocando solo con la mano izquierda, pues a lo largo de todo el mundo, incluido Estados Unidos y España también. Y luego lo han tocado pianistas que tienen las 2 manos, pero lo han tocado solamente con una mano, y son obras espléndidas, de muy fácil escucha, como es por otra parte todo el resto de la producción de Ravel, y de amplísima y total recomendación. La verdad es que es muy bonita esa historia, muy bonita. Háblanos de las óperas, Pedro. Sí, Ravel tiene 2 óperas que son las tenemos aquí. Es El niño y los sortilegios, es una ópera cómica, se puede decir, que es muy graciosa, especialmente en la escena cuando el niño no quiere hacer los deberes y se le aparece el fantasma del profesor de matemáticas diciendo que tiene que hacer los deberes. Y la otra ópera es esta que tenemos aquí, que es la obra española sobre un tema español, también cómico. El propio título nos refleja la inquietud que tenía Ravel por España. La ópera es muy agradable de escuchar, pero ninguna de las 2, de todas maneras, podemos considerarlo entre las óperas más geniales de la historia de la música. Ravel no era un compositor operista. Ravel es un compositor de conciertos, de música instrumental, música para piano, música sinfónica. Quizás en la ópera no fue lo que más destacó. Aparte, estas 2 óperas son muy cortas, duran solo 50 minutos, con lo cual se suelen interpretar conjuntamente en una misma sesión ambas, aunque no era esa la idea del compositor inicialmente, que las escribió en momentos diferentes de su vida. Pedro, decías que el bolero no era la composición preferida de Ravel, tampoco es la tuya, porque en el programa anterior ya nos avanzaste que no es la mejor obra de Ravel, pero a mí me gustaría saber, en primer lugar, cuál es tu preferida y cuáles son las más accesibles para el público.
Bueno, el bolero de Ravel no es muy preferida, es una obra que encuentro demasiado fácil. Entonces sería una obra para los oyentes que no hayan escuchado mucha música, es una obra de primer curso, sin duda es una obra estupenda para iniciarse en la música y también es una obra estupenda pues para tenerla sonando de fondo a lo mejor, ¿no? Y hacer una agradable escucha. Pero las mejores obras de Ravel son estos dos conciertos para piano que hemos comentado, Daphnis y Chloe, la Rapsodia española. Ravel se inspiró mucho en temas españoles. Él era de ascendencia española porque su madre era española, aunque la madre se sentía más vasca que española, con lo cual él escribe una música muy inspirada por lo español, viajó en varias ocasiones a nuestro país y hace una obra en general muy accesible, muy tranquila, podríamos decir, y muy fácil de escuchar en prácticamente su totalidad. A pesar de que estamos metidos en el siglo XX, a pesar de que él muere en 1937, nace en 1875, con lo cual su obra realmente importante va en todo el siglo XX, pues él no se deja llevar por las tendencias atonales, por una música más avanzada, más moderna, y él hace una música que intente agradar al oyente, que intente llegar sin preocuparse de consideraciones excesivas sobre temas metafísicos, profundidad psicológica, extraordinario poder de impacto, de emoción. En ese sentido es una música que merece la pena escuchar y sin duda es un gran compositor. No podemos decir que sea de los 5 compositores más geniales de la historia de la música, pero sí un compositor importante y un compositor muy fácil para el que quiera iniciarse y empezar a escuchar música. Se habla de Ravel y las 3 Bs. ¿Qué significa esto? Sí, las 3 Bs son Bach, Beethoven y Brahms. Es una expresión que acuña Hans von Bülow, primer director de la Filarmónica de Berlín y casado con la que luego sería mujer de Wagner, Cosima Liszt. Se divorcia de Bülow y se casa con Wagner. Él dice que las 3 Bs son los 3 grandes compositores. Pues Ravel, sin embargo, discrepa completamente de esto, en el sentido de que considera que Beethoven y Brahms no son grandes compositores. Es evidente que a Ravel no le va una música tan masculina como la de Beethoven. Ravel era homosexual, no le interesaban para nada las mujeres. Y tampoco le va una música tan romántica y pasional como la de Brahms. De las 3 Bs dice que la única que merece interés es Bach y que no debería haber 3 Bs, dice Ravel, sino que lo debería haber es una M, que es la M de Mozart, que es su favorito, y realmente donde él se siente más a gusto con ese equilibrio clásico mozartiano, porque Ravel podríamos decir como si fuera un compositor mozartiano del siglo XX. Hablando de Mozart, ¿cuál fue su relación con Mozart? ¿Cuál es el vínculo? Bueno, el vínculo de Ravel con Mozart es simplemente que desde pequeño, desde que se inició con la música, su gran amor en la música es Mozart. Y ese gran amor por Mozart no lo mantiene hasta el final. Es un vínculo que no es tan pasional, la música de Mozart, como la de otros compositores, música que podría considerarse como el hermafrodita perfecto en este sentido, porque es un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, y Ravel tuvo un entusiasmo enorme por Mozart siempre, y es su modelo cuando él escribe sus partituras. ¿Y con Wagner? Pues con Wagner la relación más bien es de total y absolutamente indiferencia. Debussy, que es el predecesor de Ravel y el otro gran compositor francés, tuvo una relación extraordinariamente ambivalente con Wagner. En su juventud fue un fanático wagneriano y iba con mucha frecuencia al Festival de Bayreuth, que es un festival que hizo Wagner con un teatro de ópera dedicado exclusivamente a sus obras. Sin embargo, Ravel no tiene esa pasión wagneriana en absoluto. Nunca fue a Bayreuth y lo que siente es indiferencia, porque Debussy pasó de ese extremo de apasionado wagneriano luego a decir que Wagner no tenía ningún interés y un rechazo, pero ese rechazo pasional a la vez.
Mientras que Ravel fue indiferente, como era un tema que no le interesaba. Él vivió la efervescencia wagneriana, él vivió una época en la que se interpretaba muchísimo Wagner, pero él se situaba en otra órbita. Y desde luego esos excesos wagnerianos, esa pasión, no va nada con él. Él busca una música mucho más sencilla y unas formas clásicas que no tienen nada que ver, desde luego, con la música wagneriana. Hablábamos la pasada semana de la herencia económica de Ravel, pero yo creo que esta semana toca un poco hablar de cuál es la herencia musical que ha dejado Ravel, qué lugar ocupa en el Olimpo de los compositores. Es un compositor que tuvo muy pocos continuadores. Por cierto, referido a la herencia, tras el programa de la semana pasada he tenido alguna pregunta que me han hecho a través de Facebook en la que se me ha preguntado qué pasó con la herencia al final. Les faltaba, parece que a algunos telespectadores algún eslabón perdido que se quedaron intrigados y se quedaron intrigados con el último capítulo. Entonces, bueno, contestando a esa pregunta, voy a hacer un resumen muy rápido. Ravel, hablemos de la herencia musical, en realidad no tiene importancia porque Ravel no tuvo continuadores, con lo cual la herencia económica tiene bastante más importancia, además de ser mucho más graciosa. El resumen rápido es que Ravel le deja la herencia a su hermano, hasta ahí todo normal. El hermano de Ravel tiene un accidente de coche y necesitan contratar una masajista. Como había mucho dinero, porque el bolero de Ravel daba muchos ingresos, derechos de autor, en fin, cantidades muy importantes, se calculan del orden de 5 o 6 millones de euros al año, y además continuados, o sea, sin tener que trabajar, simplemente recaudar. Bueno, pues contratan a la masajista y la masajista viene con un hombre que había sido minero y barbero. Viene casado con él, bien, se casan. Esto también me ha suscitado alguna pregunta en Facebook, que ahora contestaré también. Estaban casados cuando ya entran. La masajista se muere, la mujer del hermano de Ravel, y la masajista y el minero barbero se divorcian. El hermano de Ravel se casa con la masajista y cambia el testamento. ¿Se casa con la masajista? No se llega a casar. Anuncian el matrimonio y cambia el testamento. Le deja todo a la masajista y lo que hace es que el testamento había sido dado al Ayuntamiento de París, todos los bienes de Ravel, o el 80% de los derechos de autor pasaron al Ayuntamiento de París, eso él lo quita y se lo da todo a la masajista. Casualmente la masajista, cuando se van a casar 9 días antes, el hermano de Ravel muere, el cual no se casa. Y a continuación el minero barbero se vuelve a casar otra vez con la masajista, segundo matrimonio. Quiero decir, segundo matrimonio con la misma persona. Hay algún comentario en Facebook diciendo si era un matrimonio pactado, quiere decir, si todo divorcio esto pactado era más una que conspiración matrimonio. Para hacerse con el Claro, con el legado más bien de Ravel. parece decir, bueno, pues mira, tú nos divorciamos ahora, tú te casas con este, que te haga heredero, luego ya pues ya caerá, como está, ya, hombre, no era tan mayor, pero bueno, ya tiene unos ciertos años, 60 años o así, pues bueno, pues se muere y entonces ya nosotros heredamos y nos llevamos todo. Pero claro, la jugada le salió perfecta porque 9 días antes de la boda se murió, no tuvo ni que casarse. Pero es que a continuación, esa es la pregunta que me ha hecho alguien a través de Facebook, efectivamente, que podía ser un plan concertado, ¿por qué no? Pero es que a continuación, después de casarse, la masajista se muere también. Es una serie sucesiva de muertes que llevan al minero barbero a la absoluta riqueza. Y la historia continúa y ahí viene cuando se me pregunta, bueno, ¿y quién es ahora? Porque la masajista y el barbero tenían hijos, con lo cual estos se convierten en los herederos de Ravel. Pero el minero barbero murió muy tarde, vivió muchos disfrutó años. Bien, ¿no? Disfrutó, o sea que bien de la disfrutó herencia. ampliamente. Cada 15 minutos que se calcula que se interpreta el bolero de Ravel en el mundo, pues cada 15 minutos este señor recibe los derechos de autor. Esos derechos de autor caducaron hace 2 años por el transcurso de los años preceptivos según la legislación francesa, y ya se ha dejado de hacer caja, pero queda mucho de reserva en el banco. Bueno, menuda historia, Pedro. Entre 70 y 100 millones de euros, vamos, o sea que ha sido lo recaudado. Ha sonado bien el bolero, ha sonado muchas veces. Gracias, Pedro. ¿La semana que viene? La semana que viene vamos a cambiar de país, nos vamos a ir a otro compositor, que es el compositor Britten, que es el más famoso del Reino Unido, de Inglaterra. Por tanto, haremos 2 programas dedicados a Britten.
Muy bien, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Información TV. Ya lo saben, la próxima semana continuamos hablando de música desde aquí, desde este programa Pedro Beltrán Informa, así que les esperamos a todos. Hasta entonces.